Si alguna vez has visto un partido de fútbol americano, probablemente te has hecho la misma pregunta que millones de personas alrededor del mundo. ¿Por qué se llama fútbol si los jugadores pasan casi todo el partido con el balón en las manos? De hecho, durante un encuentro completo, el balón apenas se patea unas cuantas veces. Aunque parezca un error de nombre, la realidad es mucho más interesante. Para entenderlo, tenemos que viajar más de 150 años al pasado, cuando el fútbol americano ni siquiera existía. En aquella época, las universidades de Estados Unidos practicaban diferentes versiones de deportes traídos desde Inglaterra. Algunas jugaban con reglas parecidas al fútbol que conocemos hoy, otras preferían una variante mucho más física, el rugby. El problema era que cada universidad tenía sus propias reglas. Un partido podía comenzar de una manera y terminar de otra, porque ambos equipos negociaban cómo jugar antes de empezar. Era un deporte desordenado, extremadamente físico y, muchas veces, caótico. Pero ese caos dio origen a algo completamente nuevo. Poco a poco, entrenadores y jugadores comenzaron a modificar las reglas del rugby para adaptarlas a su estilo de juego. Lo que nació como una simple variante terminó convirtiéndose en un deporte totalmente diferente, el fútbol americano. Y lo más curioso es que, aunque cambió casi por completo, nunca perdió el nombre de fútbol. Pero, ¿por qué ocurrió eso? La respuesta está en la persona que transformó este deporte para siempre. Del rugby al nacimiento del fútbol americano. La mayoría de las personas cree que el fútbol americano fue inventado desde cero en Estados Unidos, pero la realidad es muy distinta. Este deporte no apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de cambios, experimentos y decisiones que transformaron por completo un juego que ya existía. Todo comenzó con el rugby. A mediados del siglo XIX, el rugby era uno de los deportes más populares en las escuelas y universidades británicas. Su característica principal era sencilla. Los jugadores podían correr con el balón en las manos, placar a sus rivales y avanzar por el campo, utilizando tanto la fuerza como la estrategia. Cuando este deporte llegó a Estados Unidos, las universidades quedaron fascinadas. Harvard, Yale, Princeton, Columbia. Cada institución comenzó a practicar su propia versión del juego. Y aquí apareció el primer gran problema. No existían reglas universales. Si Harvard quería jugar contra Princeton, primero ambos equipos debían sentarse a negociar cómo sería el partido. Algunas universidades utilizaban reglas parecidas al rugby. Otras preferían algo más cercano al fútbol tradicional. Incluso había partidos donde las reglas cambiaban dependiendo del rival. Era un auténtico caos. Pero precisamente ese caos permitió que el deporte evolucionara mucho más rápido que en cualquier otro país. La curiosidad que casi nadie conoce. Existe una fecha que muchos consideran el nacimiento del fútbol americano, el 6 de noviembre de 1869. Ese día, las universidades de Rutgers y Princeton disputaron un partido que suele aparecer en todos los libros de historia como el primer partido de fútbol americano. Pero aquí viene lo curioso. En realidad, ese partido se parecía muchísimo más al fútbol que conocemos hoy que al fútbol americano moderno. Cada equipo tenía 25 jugadores. No existía el pase hacia adelante. No se podía correr libremente con el balón como ocurre hoy. Ni siquiera existía el touchdown. Así que, aunque históricamente se considere el primer partido, un aficionado moderno probablemente ni siquiera reconocería ese deporte. Y eso demuestra una cosa. El fútbol americano no nació en un solo día. Fue evolucionando poco a poco. Entonces, ¿por qué se llama fútbol? Aquí aparece una duda que seguramente muchos tienen. Si el balón casi nunca se patea, ¿por qué sigue llamándose fútbol? La respuesta tiene más que ver con la historia del idioma que con el deporte. Hace siglos, en Inglaterra, la palabra fútbol no describía un juego donde el balón debía patearse constantemente. En realidad, servía para diferenciar los deportes que se jugaban a pie de aquellos que se practicaban montando a caballo, como el polo. Con el paso del tiempo, el fútbol asociación conservó ese nombre porque el balón se jugaba principalmente con los pies. Pero el rugby también era considerado un tipo de fútbol, y como el fútbol americano nació directamente del rugby, heredó el nombre. Es decir,
técnicamente sí pertenece a la familia del fútbol, aunque hoy casi todo el juego se dispute con las manos, un deporte peligrosamente violento. Sin embargo, todavía faltaba alguien capaz de convertir aquel deporte caótico en el espectáculo que conocemos hoy, porque los partidos universitarios de finales del siglo XIX eran extremadamente violentos. No existían cascos, no existían protecciones. Los jugadores formaban enormes masas humanas, donde decenas de personas empujaban al mismo tiempo. Era tan común terminar un partido con huesos rotos que muchos estudiantes simplemente aceptaban ese riesgo como parte del juego. Y fue entonces cuando apareció un joven estudiante de Yale que cambiaría absolutamente todo. Su nombre era Walter Camp, y aunque probablemente nunca hayas escuchado hablar de él, sin sus ideas el fútbol americano simplemente no existiría. Walter Camp no inventó el fútbol americano, pero sí inventó casi todo lo que hoy asociamos con él. El sistema de downs, la línea de scrimmage, el centro entregando el balón al quarterback e incluso la estructura básica del juego nacieron gracias a sus ideas. Pero sus cambios también hicieron que el deporte se volviera todavía más peligroso, hasta el punto de provocar decenas de muertes cada temporada. El hombre que inventó el fútbol americano moderno. Cuando Walter Camp ingresó a la Universidad de Yale en 1876, el deporte seguía pareciéndose mucho más al rugby que al fútbol americano actual. Los partidos eran caóticos, las reglas cambiaban constantemente, y muchas veces ganar dependía más de la fuerza bruta que de la estrategia. Pero Camp veía un problema. Creía que el juego era demasiado desordenado. Si quería convertirse en un deporte serio, necesitaba reglas claras. Y vaya que las creó. Durante más de 30 años, Walter Camp participó en los comités encargados de modificar el reglamento. Poco a poco, casi todas las reglas que hoy damos por sentadas salieron de sus ideas. La primera gran revolución fue la línea de scrimmage. Antes de su llegada, cuando un equipo era derribado, ambos conjuntos luchaban por recuperar el balón, igual que en el rugby. Walter Camp eliminó ese caos. A partir de ese momento, cuando terminaba una jugada, cada equipo ocupaba una posición específica y el balón volvía a ponerse en juego desde una línea fija. Puede parecer un cambio pequeño, pero transformó completamente el deporte. Por primera vez, cada jugada podía planearse con anticipación, el nacimiento del quarterback. Con la línea de scrimmage apareció otra figura completamente nueva, el jugador encargado de recibir el balón desde el centro y decidir qué hacer con él. Hoy lo conocemos como quarterback. En ese momento nadie imaginaba que terminaría siendo la posición más importante del deporte. De repente, el fútbol americano dejó de depender únicamente de la fuerza física. Ahora también importaban la estrategia, la velocidad para tomar decisiones y la inteligencia táctica. Los downs cambiaron todo, pero Walter Camp todavía tenía un problema. Si un equipo conservaba siempre la posesión mientras avanzara unos centímetros, los partidos podían durar horas. Entonces creó otra de las reglas más importantes de la historia, el sistema de downs. En un principio, un equipo tenía 3 oportunidades para avanzar 5 yardas. Si lo conseguía, obtenía otras 3 oportunidades. Si fallaba, perdía el balón. Con el paso de los años, esta regla evolucionó hasta convertirse en el sistema actual. 4 oportunidades para avanzar 10 yardas. Y aunque hoy parezca algo completamente normal, en su momento fue una auténtica revolución, porque obligaba a los entrenadores a pensar cada jugada como una partida de ajedrez. El deporte comenzó a parecerse al de hoy. Gracias a estos cambios, el fútbol americano empezó a separarse definitivamente del rugby. Los equipos redujeron la cantidad de jugadores hasta llegar a 11 por lado. Las posiciones comenzaron a especializarse. Aparecieron tácticas ofensivas y defensivas, y cada jugada se convirtió en una batalla cuidadosamente planificada. En pocas décadas, el deporte ya era irreconocible comparado con aquel partido disputado entre Rutgers y Princeton en 1869. Pero había un enorme problema. Mientras el deporte se hacía más espectacular, también se volvía mucho más peligroso. Los jugadores corrían más rápido, los choques eran más fuertes, y las formaciones ofensivas parecían auténticos arietes humanos. Una de las más temidas era la llamada Flying Wedge, o cuña voladora.
Imagina a varios jugadores formando una especie de punta de lanza y corriendo juntos contra la defensa a toda velocidad. El impacto era brutal. Las lesiones eran inevitables. Fracturas de cráneo, costillas rotas, hemorragias internas y, en algunos casos, la muerte. Solo en la temporada de 1905, decenas de jugadores fallecieron o sufrieron lesiones gravísimas jugando fútbol americano. La prensa comenzó a cuestionar si el deporte debía prohibirse para siempre. Parecía que el fútbol americano estaba viviendo sus últimos días. El presidente que salvó el deporte. La situación era tan grave que llegó hasta la Casa Blanca. El entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, era un apasionado del deporte, pero también estaba preocupado por la cantidad de muertes que ocurrían cada temporada. Así que tomó una decisión poco común para un presidente. Convocó a representantes de las universidades más importantes del país y les dejó un mensaje muy claro. O cambian las reglas, o este deporte desaparecerá. Aquella reunión marcaría un antes y un después. Las reglas volvieron a modificarse. Se prohibieron varias formaciones extremadamente peligrosas, y poco después se aprobó una de las innovaciones más importantes en la historia del deporte, el pase hacia adelante. Lo que parecía un simple cambio de reglas, terminó revolucionando por completo el fútbol americano. Gracias al pase hacia adelante, el deporte dejó de ser una guerra de fuerza para convertirse en un espectáculo de velocidad, estrategia y precisión. Y ese fue solo el comienzo, porque muy pronto nacería la liga que convertiría este deporte en un fenómeno mundial, la NFL. El nacimiento de la NFL y la conquista de Estados Unidos. Cuando el pase hacia adelante fue legalizado en 1906, el fútbol americano cambió para siempre. Hasta ese momento, avanzar por el campo significaba chocar una y otra vez contra la defensa. Los equipos dependían casi exclusivamente de la fuerza física, pero ahora existía una nueva forma de atacar. Por primera vez, el balón podía viajar por el aire. Al principio, muchos entrenadores desconfiaban de esta regla. El balón era mucho más redondo en el rugby que en el fútbol americano, por lo que lanzar pases largos con el antiguo diseño era extremadamente complicado. De hecho, la característica forma ovalada del balón moderno fue perfeccionándose precisamente para facilitar los lanzamientos. Con el paso de los años, los equipos empezaron a descubrir que un pase preciso podía romper cualquier defensa. Poco a poco, el deporte dejó de ser únicamente una batalla física para convertirse también en un juego de estrategia. Y mientras el fútbol americano universitario ganaba cada vez más seguidores, surgió una nueva pregunta. ¿Era posible convertir este deporte en un espectáculo profesional? El nacimiento de la NFL. La respuesta llegó en 1920. Ese año, representantes de varios equipos se reunieron en un concesionario de automóviles en Canton, Ohio. El objetivo era simple: crear una organización que estableciera reglas comunes y evitara que los equipos se robaran jugadores entre sí. Aquella organización recibió un nombre bastante largo: American Professional Football Association. 2 años después cambiaría su nombre por uno mucho más conocido: National Football League, la NFL. Sin embargo, sus primeros años estuvieron muy lejos del espectáculo que conocemos hoy. Los estadios rara vez se llenaban. Muchos jugadores tenían otro empleo porque el fútbol americano no les daba suficiente dinero para vivir, y el deporte seguía estando muy por detrás del béisbol, que era considerado el verdadero pasatiempo nacional de Estados Unidos. El partido que cambió la historia. Todo comenzó a cambiar en 1958. Ese año se disputó la final entre los Baltimore Colts y los New York Giants. Hoy ese encuentro es conocido como The Greatest Game Ever Played, o el mejor partido jamás jugado. No solo fue un duelo espectacular, también fue la primera final de la NFL que se decidió en tiempo extra. Millones de personas siguieron el partido por televisión, y por primera vez, el fútbol americano demostró que podía convertirse en el deporte favorito de todo un país. Muchos historiadores consideran ese encuentro como el verdadero inicio de la era moderna de la NFL. La guerra entre ligas. Durante los años 60 apareció un nuevo rival, la American Football League, más conocida como AFL. Esta nueva liga quería competir directamente contra la NFL. Comenzó a ofrecer mejores salarios,
contrató a jóvenes talentos y atrajo a miles de aficionados. Durante varios años, ambas organizaciones lucharon por los mejores jugadores del país, pero mantener esa competencia era demasiado costoso. Así que en 1966 anunciaron un acuerdo histórico. Las dos ligas se fusionarían y además crearían un partido para enfrentar al campeón de cada una. Ese encuentro recibió un nombre bastante sencillo: AFL-NFL World Championship Game. Pero ese nombre no duró mucho. Muy pronto el mundo entero lo conocería como el Super Bowl, el evento deportivo más grande de Estados Unidos. Hoy el Super Bowl es mucho más que un partido. Es prácticamente una fiesta nacional. Cada año reúne a más de 100 millones de espectadores solamente en Estados Unidos, mientras cientos de millones más lo siguen alrededor del mundo. Las empresas pagan millones de dólares por apenas 30 segundos de publicidad. Los artistas más famosos sueñan con protagonizar el espectáculo del medio tiempo, y ganar un Super Bowl puede convertir a un jugador en una leyenda para siempre. Lo curioso es que todo comenzó con un deporte universitario que ni siquiera tenía reglas claras. ¿Es realmente fútbol? Después de recorrer más de 150 años de historia, volvemos a la misma pregunta con la que comenzó este video. ¿El fútbol americano es realmente fútbol? Y la respuesta es sí, pero probablemente no por la razón que imaginabas. Hoy asociamos la palabra fútbol con un deporte donde los jugadores utilizan principalmente los pies. Sin embargo, históricamente, el término fútbol tenía un significado completamente distinto. Hace varios siglos, en Inglaterra, los deportes se clasificaban según la forma en que se practicaban. Los juegos disputados a pie eran conocidos como fútbol, mientras que otros, como el polo, se jugaban a caballo. El nombre no hacía referencia a cuántas veces se pateaba la pelota, sino a la forma en que se desarrollaba el juego. Con el paso del tiempo, esa familia de deportes comenzó a dividirse. De un lado nació el fútbol asociación, el deporte que hoy conocemos simplemente como fútbol. Del otro surgieron distintas variantes del rugby, y fue precisamente de una de esas variantes de donde evolucionó el fútbol americano. En otras palabras, el fútbol americano no recibió ese nombre por accidente, lo heredó de sus antecesores. Entonces, ¿por qué casi no se juega con los pies? Lo curioso es que, aunque el nombre se mantuvo, el deporte evolucionó en una dirección completamente diferente. Las reglas creadas por Walter Camp premiaban el avance del balón con las manos. Más adelante, el pase hacia adelante revolucionó por completo la ofensiva. Y con el paso de las décadas, los equipos descubrieron que correr y lanzar el balón era mucho más eficiente que patearlo constantemente. Hoy, los pies siguen teniendo un papel importante, aunque mucho más específico. Los despejes permiten cambiar la posición del campo. Los goles de campo pueden decidir campeonatos. Y el punto extra ha definido algunos de los finales más dramáticos en la historia de la NFL. Es decir, sí se patea el balón. Simplemente no es la forma principal de avanzar, un deporte que terminó superando a sus propios orígenes. Lo más impresionante de esta historia es que el fútbol americano pasó de ser una simple adaptación del rugby universitario a convertirse en un deporte completamente único. Creó sus propias reglas, desarrolló posiciones exclusivas, inventó una estrategia diferente a la de cualquier otro deporte y terminó construyendo una cultura propia. Hoy, la NFL es una de las ligas deportivas más valiosas del planeta. El Super Bowl es uno de los eventos más vistos cada año, y millones de personas siguen este deporte sin haber jugado jamás un solo partido. Todo gracias a un juego improvisado entre universidades que, hace más de siglo y medio, ni siquiera sabía exactamente cuáles eran sus reglas. Porque al final, el fútbol americano no es una copia del rugby, ni una versión extraña del fútbol. Es un deporte con identidad propia, una identidad que tardó más de 150 años en construirse. Fin. Y ahora quiero saber tu opinión. Después de conocer toda esta historia, ¿crees que el fútbol americano merece llamarse fútbol o debería tener un nombre completamente distinto? Te leo en los comentarios.